Red de Comunicadores del Mercosur presenta Entrevista. Última parte de la charla con Paola Pavón, jefa de gobierno del ecuatoriano estado de Pichincha. ¿Comenzamos? Bien, allá vamos. Les tomo la palabra porque tienen mi palabra, palabra de mujer, palabra de revolucionaria, palabra sentida. Paola Berenice Pavón Caranqui, abogada, edad 42 años. Hoy es prefecta provincial de Pichincha, una de las 24 provincias que conforman la República de Ecuador. Paola nació el 28 de enero de 1978. 2 semanas antes se había realizado un referendo constitucional impulsado por la dictadura militar de entonces. Otra de las tantas que en los años 70 se habían diseminado en la patria grande. Como ahora hay diseminados gobiernos neoliberales al servicio de los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos. En ese referéndum se debía elegir una nueva constitución o la constitución de 1945, pero reformada. Ganó la primera opción y al año siguiente se fueron los militares. Paola Pavón milita desde los 15 años, es de formación marxista e integró el Partido Izquierda Democrática, del que se desafilió por diferencias, hasta que luego de un periodo de activista política independiente ingresa a la Alianza País y forma parte de la Revolución Ciudadana impulsada por Rafael Correa. Tras la traición del actual presidente Lenín Moreno, Paola, con el armado de Compromiso Social, llega a la prefectura de Pichincha en mayo del año pasado. Ecuador no solo sufre la pandemia del coronavirus, ya venía sufriendo las políticas neoliberales de Lenín Moreno, donde se atenta contra la soberanía económica, política y las universidades. El sistema universitario, como todo lo que está pasando en el Ecuador, está atravesando una crisis muy compleja, porque el retraso del gobierno nacional no solamente es con los gobiernos locales. Entonces tienes un gobierno que no tiene inversión social, que no tiene obra pública, es increíble, no hay obra pública, cero obra pública, que no paga el salario de sus trabajadores, que les debe a las universidades y que les debe a los gobiernos locales. Entonces la pregunta que nos hacemos es, primero, ¿están tributando? ¿Cómo está el sistema tributario? ¿Se está cobrando impuestos? ¿Dónde están los recursos? ¿A dónde se están destinando los recursos? Y te hago esta reflexión porque sin duda la situación de las universidades en este momento es muy dura y compleja. Como jefa de gobierno de la más importante de las provincias ecuatorianas, su gestión es invisibilizada por los medios comerciales. Es por eso que apela a las redes sociales y a Radio Pichincha Universal, medio de comunicación estatal que ya sufrió censura por parte del gobierno central. Y respondiendo a tu pregunta específica sobre el rol de los medios de comunicación alternativos y no solamente de las universidades, quiero comentarte que durante los últimos años han sido una especie de refrescamiento de lo que estamos viviendo. Estas plataformas digitales se han vuelto en este momento la única posibilidad de tener una información verificada, contextualizada, que responda un poco más a la realidad. Pero también quiero decirles que el nivel de acoso, de persecución, es muy duro y compleja. Entonces, los medios de comunicación, por más alternativos que sean, los que además están, digamos, en la formalidad de tener frecuencia de televisión y frecuencia de radio, están, diría, con mucho temor, porque hay un proceso
de reasignación de frecuencias que está abierto, como todo lo que hicieron. Entonces, este también es un mecanismo de presión para los medios de comunicación. Yo te puedo hablar en primera persona. El gobierno de Pichincha tiene Pichincha Comunicaciones. Cuando se hizo la reasignación de las frecuencias para el sector público, el gobierno de Pichincha logró una frecuencia y tiene una radio. Bueno, antes de la posesión, en este caso hace más de un año, antes de que me posesione, ya abrieron un proceso administrativo para que por si acaso la radio esté bajo amenaza. Vamos 3 procesos de cierre de lo que va este año de la radio, y esto hace que nuestra tarea sea más compleja. Y yo me atrevería a decir en términos generales que, excepto algunos medios que están en la plataforma virtual, que son estos medios alternativos, todos tienen mucho temor de cómo se actúa y cómo se utiliza la administración para limitar la comunicación, para limitar el derecho a la comunicación. Hoy es una de las tantas dirigentes políticas agredidas por la guerra jurídica. El nuevo armado del imperio yanqui. Ya no sirven los militares. Ahora usan a los jueces y políticos venales, más los medios hegemónicos de incomunicación. El año que viene hay elección presidencial. Hoy se intenta proscribir a Rafael Correa y al partido que abroquele a sus seguidores. El poder no quiere unidad nacional y menos latinoamericana. La situación ecuatoriana es compleja. Así lo relata nuestra entrevistada. Bueno, primero comentarles que la situación en el Ecuador de cara a la democracia y a la proscripción está en el punto más álgido. Y yo les decía al inicio de la entrevista, hay una concurrencia de todas las fuerzas del Estado para que se pueda cumplir el objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es evitar que la revolución ciudadana se mantenga vigente, y segundo, proscribir a Rafael Correa, que podría ser el posible candidato a la vicepresidencia de la República por parte de este gran frente UNES, Unión por la Esperanza, que está impulsando colocar una postura progresista para la recuperación del país y colocarnos a la vanguardia, como decía René. Un poco para que ustedes puedan dimensionar el momento, estamos enfrentando una persecución a 2 niveles. Han utilizado la función electoral por un lado y a la función judicial. En la función electoral estamos con una suspensión supuestamente temporal, lo digo entre comillas, de nuestra organización política, Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Cuando nos quedamos sin organización política, Compromiso Social, un partido político que existe desde el 2017, acoge a la Revolución Ciudadana. Un partido que ha tenido más de 8 participaciones electorales. Ahora que la Revolución Ciudadana es acogida en este partido, el partido entra a ser cuestionado. Y hay un informe de la Contraloría General del Estado que a nadie le cabe en la cabeza qué hace la Contraloría General del Estado sobre una función electoral que no tiene nada que ver con él, emitiendo un informe en donde dice que se debe suspender al partido. Adicional a eso, el Consejo Nacional Electoral hace una reforma al reglamento a medida de la Revolución Ciudadana. Y esa reforma al reglamento, contraviniendo el Código de la Democracia y la Constitución, obliga a que los candidatos puedan estar presentes en el país para inscribir su candidatura. Porque saben que Rafael Correa en este momento no está en el país, pero que además con los procesos judiciales, en el caso de llegar al país, lo que van a hacer es detenerlo. Entonces, este reglamento también está en vigencia. Entonces, nosotros estamos impugnando la proscripción del partido y estamos impugnando también este reglamento que busca impedir que Rafael pueda presentar su candidatura. El segundo nivel, que además acompaña, porque todo esto es al mismo tiempo, no sabemos cómo defendernos porque todos los días son las operaciones. La justicia ratifica una sentencia contra Rafael de 8 años por un caso impensable, por eso les decía, no hay Estado de Derecho. La conclusión es que Rafael, por influencia psíquica, ha generado una red de corrupción
literalmente eso dice la sentencia, por influencia psíquica se le está responsabilizando y se le ratifica una sentencia de 8 años. Ellos están buscando que no logremos, que se logre más bien ratificar esta sentencia en tercera instancia, que es lo que establece nuestro orden jurídico, primera instancia, segunda instancia y casación. Porque con la casación ya Rafael tendría una sentencia ejecutorial. Tú pierdes los derechos políticos cuando tienes una sentencia ejecutorial. Entonces, esta es la carrera en la que ellos continúan, pero para que ustedes puedan comprender la concurrencia de todas las fuerzas del Estado, el Consejo Nacional Electoral, mientras dilucida esto, ha tenido un informe de Contraloría que les amenaza con destitución a los miembros de este Consejo si no proscriben al partido político. Una amenaza de juicio político que se debate en la función legislativa. Una apertura de investigación desde la Fiscalía, entonces tienes a los organismos de control y a la función de la justicia presionando a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Obviamente, frente a esto, sucumbieron y sancionaron ya con esta suspensión definitiva. Nosotros hemos presentado los descargos y les decía hace un momento, tenemos 10 días para dilucidar esto. ¿Por qué 10 días? Porque empieza ya el 9 de agosto el proceso de acciones de democracia interna que obliga nuestra ley para poder inscribir candidatos. Ya está el calendario electoral en vigencia. Entonces, si tú no cumples los procedimientos de democracia interna, como hacer primarias, escoger tus candidatos de forma democrática, después no puedes inscribir las candidaturas. Entonces, no nos sorprendería que después de 15 días, de 20 días, nos devuelvan el partido, nos digan aquí no ha pasado nada, pero nosotros ya no hemos podido cumplir los pasos que obliga el calendario electoral de cara a la democracia interna para inscribir nuestras candidaturas. Por eso es que, insisto mucho, nuestra democracia está en jaque. Tenemos 10 días para que la ley, la razón y la justicia pueda primar en este país. Y la pregunta de René era, ¿cómo lograr pasar a la vanguardia sabiendo que se cierran los caminos en democracia y en derecho? Con mucha creatividad, René, resistiendo, con mucha fortaleza, buscando esas endijas por donde nosotros podamos, si quieres, penetrarle al sistema, a este sistema autoritario, para lograr mantener nuestra vigencia. UNES, Unión por la Esperanza, es una de nuestras cartas. Estamos buscando que varias organizaciones sociales y también políticas con casilla electoral puedan ser parte de este frente de tal manera que tengamos mayores posibilidades de participación electoral. No es lo mismo tener tu propio partido y participar con tu organización política a que buscar estas alianzas electorales. Esto nos obliga a dejar nuestro metro cuadrado y a pensar en un frente mucho más amplio, más poderoso. Creemos que esto tiene que convertirse no en una debilidad, sino al contrario, en una ventaja, en una posibilidad de ampliar las fuerzas que puedan pasar a la vanguardia en el 2021. Sandra Conte, Pedro Lantieri, Aldo Rothman y René Oviedo, parte de la red de comunicadores del Mercosur. Y un agradecimiento total al compañero Fabián Restivo, Erika Acosta y Javier Obregón. Pero no vamos a claudicar ni a someternos al interés del capital y del oprobio, mucho menos de la venganza y el odio. Soy hija de la patria grande y con las mujeres y los hombres de América Latina apostamos por otro mundo, un mundo de la solidaridad. Sueño bolivariano en cada rincón del sur. Soy hijo y soy hermano de esta tierra y de su luz. Sueño con los que siembran la semilla de la dignidad. Corazón que se empeña en quitarle cadenas a la libertad. Soy de
de la patria grande, Latinoamérica total. Somos los sin fronteras, somos el pueblo y el carnaval. Solo nos diferencia una que otra tonadita al hablar. Soy de la patria grande, Latinoamérica total. Somos los sin fronteras, somos el pueblo y el carnaval. Solo nos diferencia una que otra tonadita